Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar de los parecidos, las coincidencias con quienes son hoy eh, los dueños del poder. Uno en el presente, Gustavo Petro, y quien acaban de elegir aquí en Estados Unidos como presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es increíble, pero sí, nos pusimos a mirar las coincidencias entre estos dos hombres de la política, muchos les dicen animales políticos, porque pues han venido en creciendo y han obtenido lo que tienen, lo que se han propuesto. Entonces iniciemos porque pues les cuento que son muchas las coincidencias entre Donald Trump y Gustavo Petro, aunque suena increíble porque pues Donald Trump está en el primer mundo, Estados Unidos, la potencia mundial, y Donald Trump pues es colombiano y ustedes saben que nuestro país tiene grandes problemas históricos de corrupción, de malversación, de violencia, etcétera. Pero sobre todo de deshonestidad, hay que decirlo, porque pues si uno mira las carreteras de Colombia, nada más en ese punto. Y las de aquí, pues se da uno cuenta que tiene que existir algo muy oscuro ahí detrás de eso, porque ¿cómo es posible que somos iguales seres humanos y vivimos en condiciones tan precarias en Colombia? Bueno, comencemos. El presidente Gustavo Petro decía en su candidatura, inclusive ahora que ya está en el poder, que si no lo elegían iba a haber una reacción impresionante de sus bases, de la gente que lo siguen según él. En general es gente muy pobre, que no tiene ninguna oportunidad y que creyeron las mentiras de este señor Gustavo Petro. Pues bueno, él anuncia cada vez que puede que si no lo eligen, que si las cosas no se hacen como él dice, que si no se aprueban sus reformas, pues que va a haber un conflicto muy grande, violento, siempre advierte porque ustedes saben que les viene de la guerrilla y que será el final de Colombia. Ahora miremos a Trump. Trump es ya presidente, pero para llegar ahí tuvo que decir muchísimas mentiras que se las creyeron todos los más de 50 millones de votantes que lo eligieron. Es verdad, Estados Unidos está cansado de muchas cosas, pero que todo lo que el señor dice es verdad, eso no puede ser. Bueno, en sus campañas, en sus discursos, decía, si no me eligen como presidente, los Estados Unidos se acaban. Ese será el fin de nuestra nación. Cosa más inverosímil que eso, ya que Estados Unidos iba a continuar siendo y va a continuar siendo lo que es hasta el momento, una gran potencia mundial. Una cosa que está muy presente sería el segundo parecido entre estos dos personajes, el gabinete que tienen sus ministros. Eh, Gustavo Petro pues nombró amigos suyos, gente completamente adversa a lo que es el sentido común de un poder con sus tres ramificaciones. Eligió a un ministro de Defensa que es totalmente opuesto a lo que es ser un ministro de Defensa, una persona que irrespeta a las fuerzas militares, que no les tiene ninguna consideración, que pues como su jefe, el señor Gustavo Petro, pues es un resentido, piensa que las fuerzas militares han sido el enemigo de ellos y que eh, ellos son la salvación y que las fuerzas militares es algo nefasto. Por eso han puesto en sus líneas gente de su, inclusive que no tienen ni siquiera idea de qué es una fuerza armada. Y ahí están. Ahora el presidente Trump, para comparar, acaba de elegir de ministro de Defensa a un presentador de televisión, un hombre que sí fue militar, pero no tiene ni siquiera
la mínima experiencia eventos grandes, en conflictos armados, como los que ha tenido Estados Unidos en Afganistán o otros países. Pero bueno, ese hombre defendía a Trump con todo. Entonces, ese es el premio, una Secretaría de Defensa. Igual que Petro, por eso es el segundo parecido. Vamos al tercero. Esos son hombres de la política, aman el micrófono, las multitudes. El señor Trump hizo, según su propia cuenta, dice que hizo más de 900 manifestaciones públicas y él permanentemente se salía del libreto de lo que estaba en el teleprompter y empezaba a decir mentiras y acusar al Partido Demócrata y a decir mentiras y a poner apodos, a decir cosas. El señor Petro, por su parte, no se queda atrás. Él va a cualquier pueblo y empieza a hablar de sus eventos favoritos, que es la violencia. Él ama la violencia, hablar de la violencia. Su palabra favorita es sangre. Colombia es la destrucción total. El mundo se va a acabar. El planeta es invivible. Colombia lo puede salvar. Tenemos que convertirnos en seres planetarios como yo. Así es el señor Petro en sus discursos. Y así era el señor Trump en sus discursos. Exagerando, eran interminables discursos porque era una complementación entre lo que estaba escrito y lo que él decía. Entonces eso hacía, pues, sí, tiene entretenida a la gente de cierta forma, pero tiene puntos de aburrimiento también la gente. Lo mismo que el señor Petro, que es un profesional de las multitudes, un agitador profesional como el señor Trump. Vamos al cuarto, parecido. Bueno, pues el señor Trump decía que se iban a robar las elecciones, primero que todo. ¿Y qué hizo él en el 2020? Armó una trifulca el día que perdió y el día 6 de enero, cuando el Senado se reúne para ratificar al ganador de la presidencia, pues hizo que sus amigos y sus líneas bien fundamentales republicanas marcharon a Washington y casi destruyeron el edificio del Congreso en Estados Unidos, por lo cual hay mucha gente presa y por esa violencia que él generó. Entonces él acusa a la gente de que le iban a robar las elecciones cuando eso era lo que él iba a hacer junto con el señor Giuliani, el señor... el señor Bannon, que está preso. Hay cientos de personas que están presos por mentirle a Estados Unidos, por tratar de subvertir las elecciones, por tratar de robárselas. Pero él le gusta acusar, él quería acusar al presidente Biden de que él le iba a robar las elecciones y que estaba haciendo una trampa para quedarse con la presidencia. Entonces acusa de lo que él hace. Y el señor Petro, por su parte, no ha hecho sino hablar de corrupción, que los gobiernos han sido corruptos, que él es muy limpio en su actuar. Y este gobierno del señor Petro no ha sido sino desde el primer día escándalos de robos, dinero, bolsas de dinero que han circulado en su apartamento, en el apartamento de su hijo, plata que le han pagado a los empleados públicos 3 veces y que se desaparece. Más de 80 millones o billones de pesos que perdieron el Ministerio de Telecomunicaciones para los niños, se perdieron. Y hay muchísima plata perdida. Unos carrotanques de agua en La Guajira, eso fue la pérdida total porque tomaron esos recursos del equivalente de FEMA en Estados Unidos, que es
una organización que pues se organiza los dineros cuando hay catástrofes, como el DAPRA en Colombia, es algo así. Bien, pues sí, acusan de lo que hacen. Y la siguiente sería que, bueno, señor Petro diciendo que el Estado profundo, que a todo momento está diciendo que lo van a matar, que ha recibido amenazas, que lo están persiguiendo. Ahorita tiene un trauma con Pegaso, un sistema de inteligencia que usaba pues el gobierno para cosas de defensa y pues lo está utilizando para quejarse, de decir que lo estaban vigilando, que lo estaban chequeando su comportamiento. Pues todos los países se defienden, todos los países investigan, tienen su inteligencia y no tienen que estar dando explicaciones de las cosas que hacen, de las compras que hacen, aunque si son fraudulentas o si son en contra del país, pues está mal, pero siempre y cuando sea por la seguridad nacional y tratando de dilucidar algún delito, pues uno supone que eso es válido. Pero para el señor Petro, pues hay un Estado que lo quiere matar, siempre. Y pues al señor Trump, después de que ese muchacho lo quería matar, que no se saben, era un solitario, un lobo solitario, quería matarlo, le disparó y pues no lo logró. Pues él dice que todo eso es gracias a los demócratas que lo quieren matar. También él es una víctima. Otro parecido. Entonces ya tenemos uno, dos, tres, como seis parecidos, pero o sea, estos parecidos continúan, son bastantes. Hablemos del avión del señor Trump. Este señor ama viajar y mostrar que, pues, como tiene acceso a un avión y es bien grande, y bueno, es lo único que le envidio al señor Trump, porque pues a mí me gustan los aviones y ese avión que él tiene es un Boeing 757, que es para mí, según vamos a decir, mi competencia en lo que me gusta de tanto como hobby, admirar aviones y leer sobre ellos, es uno de los mejores diseños del mundo que ha habido en la aviación, el Boeing 757, poderoso y es un jumbo. Ese señor le encanta viajar en ese avión y le encanta que lo vean bajar por la escalera y que lo vean como un rey. Pero viajar y hacer manifestaciones por todas partes, diciendo sus cosas, ama eso. Y pues también el señor Petro no hace sino viajar. Él le gusta ir a España, a Italia. Le encanta ir a decir que el planeta se va a acabar y como les cuento, él es un discursero planetario y bueno, ya la ONU ya los tiene cansados, todo el mundo se sale y las organizaciones grandes y serias ya están cansadas de este señor diciendo mentiras. Pues no estamos negando que hay un calentamiento global, pero imagínense si este señor no puede salvar, no puede hacer una carretera ni un puente en Colombia, no ha podido resolver los problemas, no ejecuta el dinero que tiene de los impuestos públicos para tapar, aunque sea los huecos o para hacer los pavimentos de Santa Marta, de Cartagena, no lo hace. Imagínense cómo va a poder salvar un planeta que está en peligro. Eso es de locos, eso es parte de la agenda de la izquierda, hablar de lo imposible, porque es que no tienen cómo arreglarlo. Mm, Otro parecido del señor Trump y del señor Petro, arengar para el caos. Claro, el señor Trump advirtiendo que si él no ganaba, pues era el fin de los Estados Unidos como se conocía y que iba a haber una gran reacción. Él sabía, estaba prácticamente en su lenguaje con el cual utilizó el 6 de enero del 2020, el mismo lenguaje utilizando, el mismo lenguaje diciéndole a la gente, estén listos porque vamos a armar aquí la hecatombe así como lo hicimos el 6 de enero. Si pierdo, hay que hacerlo. Entonces él decía que pues prácticamente estaba arengando el caos. Lo mismo que hace el señor Petro, que les contaba al principio, que ellos arengan para el caos, llaman a sus líneas. Por ejemplo, Petro tiene una mano de gente, bueno, que se toma de los más humildes, que va y los abraza, él se disfraza de indio, se pone sombreros, se pone ruanas, baila con ellos, les da 1 millón de pesos a los ladrones y a los atracadores de las principales ciudades, que para que no delincan, que para que no hagan males.
Mucha gente sin ni siquiera para el desayuno, gente que verdaderamente trabaja y a estos vagos les da plata. Y toda esa gente es la gente de Petro, la gente que una vez desbarató a Bogotá y a Colombia entera con piedra, acabaron con el Transmilenio, el sistema de transporte de Bogotá, rompieron ventanas, almacenes, robaron. Esa es la gente que lleva a Petro a, a las calles a protestar y de esa forma acabando el país. Es verdaderamente un arengador del caos, de la guerra. Y él se ufana hablando de la muerte y de la violencia, pero él es el generador número uno de violencia. Por eso dicen unas cosas, pero esas cosas son las que ellos hacen. Critican cosas que ellos hacen. Ok, sigamos con el siguiente parecido del señor Trump y el señor Gustavo Petro de Colombia, que es una comparación horrible, pero coincidencialmente sí tienen muchos parecidos. Se mofan de hacer cosas que no hicieron y quisieron crecer al país. Bueno, eso es lo que dice el señor Trump, que cuando él estuvo todo estuvo perfecto, que no hubo guerras, que todo fue magnífico, que Estados Unidos creció. Pero él no dice que o Barack Obama le entregó una economía disparada arriba, desempleo al mínimo, la industria automotriz de Estados Unidos al tope, las nuevas tecnologías grandísimas. Estados Unidos ya estaba en el espacio gracias a Barack Obama. Y este señor se ufana a decir que él hizo milagros por el país. Sí hizo cosas en el sentido de la bolsa de valores, porque la gente reacciona, hay gente que le gusta lo que él dice y pues se ponen muy optimistas, muy contentos, como se pusieron al otro día que ganaron las elecciones el pasado 4 de noviembre. Yo era asombrado de ver la gente, en su mayoría nacida aquí y blancos, felices como si les hubieran devuelto, como si alguien les hubiera quitado el país y se lo hubieran devuelto y como si el país fuera bien. La única forma de representarlo es con una persona que tenga cara de vaquero americano y esa es la única forma de que Estados Unidos tenga una bandera y ellos son los únicos patriotas que existen. Pues así están muy contentos y, y se ufanan, ¿no? De que ellos han hecho las mejores cosas para este país y eso pues no es cierto, eso no es cierto. Ahora, el señor Petro, que es lo mismo, ¿no? Él no, todo lo malo, oh, eso fue el gobierno anterior, eso fue el señor Duque, eso fue el señor Uribe, porque para ellos no existe otra personaje malo, todo se llama Uribe. Cualquier cosa, un hueco, un vacío en cualquier parte, dicen que fue Uribe. Es una obsesión con el señor Uribe que no la tienen con, por ejemplo, con Tiro Fijo o los matones de Márquez, todos esos asesinos, violadores de niños que tienen allí. A ellos sí, ellos no les dicen nada, pero a Uribe que lo que trató fue, no estoy disculpando que los grupos de defensa que ellos armaron con autorización del expresidente Uribe, pues esas juntas de seguridad se convirtieron en algo más y hubo gente que invirtió mucho dinero y se convirtieron ya no en agencias de seguridad pequeñas para las fincas que evitaban que la guerrilla fuera a matar y a secuestrar a su gente, sino ya se convirtieron en ejércitos y a cometer errores como los cometía la guerrilla, pero no tan descabellados como son los guerrilleros. Es que la guerrilla colombiana ha sido de verdad pavorosa. El ELN ha destruido los tubos del petróleo cientos de veces. Ustedes no se imaginan cuántas veces van y ponen dinamita en los oleoductos del petróleo, la fuente de dinero de Colombia, con lo cual se arreglan los problemas y hay bienestar hasta donde se puede. Esta gente lo destruye, las FARC, eh, arrasando fincas, llevándose los niños de las fincas, tomando como esposas a las niñas de esas fincas, abusándolas, extorsionando a los finqueros, a la gente de la calle, a los comerciantes de los pueblos. Ahora están en eso otra vez, han retomado porque Petro, para él la defensa, el Ministerio de Defensa no existe en el gobierno Petro. Logró su sueño de presidente y al mismo tiempo de liberar toda la violencia que él tenía por dentro y la tiene gobernando en los diferentes sectores del país. Allá la guerrilla hace puentes, hace escuelas, dice a qué hora levantarse, a qué horas acostarse y puede determinar las elecciones que vienen en el 26. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Entonces, y le echan la culpa a los demás. Y ahora están diciendo que cualquier progreso que hagan en este gobierno, nadie lo había hecho. Lo hicieron ellos. Cuando los que lo hicieron realmente, las cosas grandes que se están viendo en Colombia, fueron otros que, bueno, que también han robado, pero no tanto como está haciendo este gobierno, robándose no solamente los recursos de Colombia, sino robándose la misma alma del país, inclusive con la forma de hablar, porque es que este progresismo viene con el secuestro de las mentes también, ¿no? Y diciéndole a la gente cómo hablar, inclusive, cómo hablar, cómo expresarse, cómo incluir en el lenguaje inmundo de inclusión a todos. Es horrible. Pero esto es esta gente, ¿no? La gente progresista. Pero bueno, sigamos con esta hermosa comparación que, vea, que nos ha resultado bastante cierta, ¿no? Que estos dos personajes, siendo uno el primer mundo y el otro señor, un salvaje guerrillero, eh, son casi muy parecidos en sus ambiciones. Debe ser que tienen la misma espíritu, ¿no? Que llaman animales políticos en los tiempos modernos. Ahora, otra característica muy peligrosa de estos dos, Trump y Petro. Quieren cambiar la constitución para quedarse. ¿Cómo no? El señor Petro, que él dice que el gobierno de la vida, una potencia de la vida, que implementar los acuerdos de paz que no fueron más que el comienzo de la toma de la izquierda de Colombia a través del señor Juan Manuel Santos, para mí uno de los primeros jefes guerrilleros del país, que colaboró con esta gente, no respetó un plebiscito que hubo para no llevar a cabo conversaciones con ellos y de todas maneras se le dio la gana y los hizo. Hizo unos acuerdos de paz, hizo una justicia transicional para la paz que no ha servido para nada. Bueno, hasta muy recientemente, la semana pasada, hasta ahora nombraron que los delitos contra los niños sí no los van a perdonarse a los guerrilleros, pero ellos están diciendo que no los acusen de eso, los guerrilleros que están en el Congreso, que Juan Manuel Santos, el que yo les cuento que es uno de los grandes promotores de que la guerrilla y la izquierda haya llegado al poder y esté allí haciendo todo lo que se les ocurre. Y Colombia se fue hacia atrás, estamos completamente yendo hacia atrás. Entonces quiere cambiar la constitución este señor Petro y decir que, pues, que sus proyectos son tan grandes, tan justicieros, que el planeta va a estar más azul y que el agua más limpia y que todo va a ser sano y que los pobres van a tener todo y que va a crear trenes y aviones, puentes de toda clase de ciencia ficción que ni siquiera no son capaces de hacer el metro de Bogotá, una ciudad de 9 millones de personas, y él cuando fue alcalde no fue capaz de hacer el metro, y ahorita el presidente casi que lo detiene, y todavía estamos, ni siquiera, ese metro es un segmento de metro, y no lo han podido hacer. Imagínense usted, este señor gobernando Estados Unidos. Eso no existe, no existirá. Gracias a Dios. Y qué pesar que Colombia no tenga un talento, una disposición al progreso como la tiene un país como Estados Unidos o Inglaterra. ¿Y qué decimos del señor Trump? Para comparar esto, porque son comparaciones iguales. ¿Qué quería el señor Trump en el 2020? Él quería decir, no, esto fue un fraude, se robaron las elecciones, allá en Georgia necesito 150.000 votos que por ahí perdí, puso electores falsos, puso a todo su aparato de gente de dinero, porque son de dinero pero son malos, como Rudy Giuliani, como el señor Bannon, son unos delincuentes con dinero, a pervertir las elecciones, a tratar de meter votos electorales falsos. Todo eso lo hicieron y todavía están en proceso. El señor Trump tiene muchos casos judiciales contra él por querer robarse las elecciones, por hacer, pero físicamente haciéndolo, lo que él acusaba de que Joe Biden y el gobierno demócrata actualmente estaba haciendo. Bueno, y ahora pues como la gente estaba cansada de los precios y confundieron una cosa con otra, los precios de la gasolina, los precios de los supermercados, de los restaurantes, de todo está caro.
Entonces, pues la gente estaba cansada de que mucha gente detesta que haya tantos emigrantes y que se metieron por la frontera un poco de gente. Entonces, la gente logró, Donald Trump logró asustarla, logró atemorizarla de que este país se va a acabar y terminaron votando por presidente Donald Trump. Cambiaron el Senado quedó mayoría de republicanos y el Congreso, la Cámara de Representantes también. Ya había un vocero de la Cámara republicano y él va a continuar. Y es continuar con lo que diga el señor Trump, hacer y también ignorar muchas cosas. Ahorita quieren ignorar que algunos nombramientos de ministros de Trump. Hay uno que es un que tuvo sexo con una niña menor de edad y le pagó. Hay otro que presentador de noticias y era un denigraba de las elecciones, decía que todo era falso y era un negador de las elecciones. Y un ministro de salud que no le gustan las vacunas tampoco. Son gente así. Entonces, eh, el señor Trump va a querer que, pues ya logró su poder, ahora tiene la presidencia, el Senado y la Cámara. Casi estamos seguros de que va a intentar cambiar la Constitución para poderse quedar otros 4 años diciendo que le interrumpieron su primer mandato en el 20, hasta del 16 al 20, y que como eso ocurrió y que como eso fue un fraude según él, entonces que no debería contarse ese periodo. Yo me imagino que él va a hacer algo así, pero ojalá que no pase eso, pero este país se está volviendo casi tan como estar en cualquier pueblo de allá de la costa de Colombia, una mano de costeños corruptos y porquerías que dañan los países. Bueno, ahora, encontramos otra joyita de las cuales estos dos personajes se parecen. El irrespeto al ejército. Donald Trump, siendo presidente, siendo candidato, hablando en cócteles en todas partes, denigra de los soldados, de los militares. Dice que los que fueron a las guerras y los hirieron, pues que esos no son ningunos héroes, que esos son los perdedores. Y los trata bien mal. Y cuando está en sus campañas políticas dice que no hay nadie como él, que nadie, ningún presidente ha tratado a los militares como él. Él es la manifestación más grande, él es un representante de Dios que viene a salvar el ejército de Estados Unidos. Mentira, ese señor no ha hecho sino denigrar, maltratar y casi que escupir a los militares de Estados Unidos. Y el señor Petro, esta vergüenza, es despelucado, mal vestido, en un desfile militar del 20 de julio, sentado como cualquier borracho en una cantina por allá de un barrio cualquiera. No sé, no critico a los borrachos ni a los que se sientan así. Uno en cualquier momento puede estar en un momento de eso, ¿no? Y es bueno porque hay que pasarla bien en la vida. Pero usted está ante el ejército que defiende a Colombia, que defiende que usted sea presidente, que lo defiende y defiende las fronteras de Colombia y usted ni siquiera se para a hacerles un homenaje, a decirles soy el jefe, pero ustedes son mi respaldo, nuestro respaldo. Eso es una grosería. Es un señor que tumbó a todos los generales grandes. Yo sé que ha habido hay generales corruptos también, porque Colombia, o sea, en toda parte hay pudrición. Y algunos han sido corruptos, han robado, lo que sea. Pero el fondo de la institución del ejército y de la policía, pues es eso. Es la gente que cumple con la Constitución, con defender el país, con respetar nuestras fronteras, con cuidarnos. Eso es el ejército y eso es lo que hace. Y ellos se merecen un respeto. Ustedes han visto cómo el presidente Biden o cuando el presidente Barack Obama salía de su helicóptero y la forma como saludaba a los miembros de la Fuerza Aérea que lo reciben en todas partes. Petro se pone una gorra militar y eso es un escupitazo a nuestro país. ¿Sabe por qué se la pone? Porque lo hace recordar de sus momentos como guerrillero, como militar, guerrillero.
cuando era comandante de esas cosas, de hacer males. Y ahí está mandando un mensaje de que ahora él es el comandante militar. Claro, si todos los ejércitos de atracadores, extorsionistas, guerrilleros, paramilitares, todos ahora son gestores de paz en Colombia. Son amigos del gobierno. ¿Para qué? Porque él quiere que esa gente, toda esa gente, esa cantidad de gente mala y perversa que los ha dañado a Colombia, que ellos lo relijan como presidente. ¿Y el ejército? No, al ejército no le importa. A él no le importa darle un fusil, un buen avión a la Fuerza Aérea, nada de eso. Ese es un tema de tercera categoría. Y el ministro de Defensa de Colombia es una vulgaridad de ministro. Es un señor que tiene, ese señor podría ya entrar a un baño, ponerse un uniforme de las FARC completo y empezar a dar cátedra de comunismo, socialismo y todas esas porquerías del progresismo. Porque es eso. Fue a Centroamérica ya a hacer eso. Y él ha sido un defensor de la izquierda, un defensor de este progresismo retardatario, anticuado, sometedor, empobrecedor, miserable, que nos tiene apabullados en Colombia, que tiene a Venezuela de rodillas y que tiene a Cuba al borde de la muerte. De la muerte social. Porque no voy a hablar como Petro, que para él se convierte todo en sangre y que la violencia. Bueno, los cubanos son el gobierno son unos asesinos, sí. La izquierda son unos asesinos. Maduro es un asesino. Diosdado Cabello es el mismo diablo de los asesinos. Delcy Rodríguez, la ministra esta, una basura. El fiscal de allá, es lo que ahora hace Petro. Tener una fiscal de bolsillo, entonces ella verá qué casos coge y qué los coge, cuáles escoge, para que sus hijos se salven de todos los delitos que han cometido, para que todos los delincuentes que están en su gabinete pues pasen tranquilos, no les molesten la vida. Y todos los que tienen amenazados, el ministro este que tiene en Italia, el costeño, que toda esa familia es bien corrupta. Acusan a los demás de hacer lo que ellos hacen. Ok, ese es irrespeto al ejército. Tenemos otras joyitas. Aquí nos faltan 3 y terminamos este video, que espero que les guste. Si les gusta, denle el me gusta y suscríbanse para que continuemos con nuestro trabajo de informar. Ahora, vamos a esta joyita que también pertenece a los dos. Hablemos de Trump. Trump odia a la prensa, odia a CNN, odia a ABC, odia a NBC. Dice eso en todas las manifestaciones, decía, esos que están allá atrás, los de las mentiras falsas, todo eso no sirve. Y la gente los abucheaba. No hay respeto por los medios de comunicación, porque Donald Trump decía que prácticamente les decía delincuentes. Esos que están allá, miren eso. Decía cosas increíbles contra ellos. Les echaba a la gente encima, a los medios de comunicación. Ellos con las cámaras cubriendo la manifestación y diciéndoles que los enemigos lo estaban atacando, el gobierno, y con la ayuda de los que estaban allá atrás. De la prensa, de la televisión, la radio. Sin embargo, la prensa pues tiene que hacer su trabajo y cubre las noticias de los candidatos presidenciales o de quien es un líder o lo convirtieron en líder y lleva a una multitud a votar por él. Odian a la prensa, es un odio de todo, es la prensa. Y el señor Petro, ¿qué dice de la prensa? Vicky Dávila se ha convertido en su dolor de cabeza, en su cruz. Porque ella no se ha quedado callada en nada. Ella ha sacado todo. Ella ha sacado los escándalos que tuvo desde el principio con el polígrafo y su secretaria Laura Sarabia, que es
debería estar investigada por la Fiscalía por la muerte de un teniente que murió envuelto en la circunstancia que hubo por la pérdida de dinero de Laura Sarabia, que ella acusó a la empleada del servicio y utilizaron un polígrafo del gobierno. Hubo una policía, intervino la policía ahí, y algunos oficiales, y uno de esos oficiales murió. Bueno. Entonces, Petro, pues odia eso, ¿no? Él, cuando el tiempo dice, no, la W, los medios de comunicación que manipulan, los medios de comunicación que le mientan al país, que no sé qué. No hay un respeto por el cuarto poder, porque es el cuarto poder, porque es que el periodismo se hizo para ser el perro guardián de lo que hacen nuestros gobernantes. Para eso es el periodismo, para que esté atento, para informar, para analizar, para investigar, para reportar, para hacer conciencia de lo que ocurre, para que la gente que está en el poder no se exceda en su poder. Y no, para Petro son los enemigos número uno, pues porque él acusa a todos de delincuentes, pero realmente su gobierno ha sido bastante, bastante seducido por la delincuencia, recibiendo dineros de los narcotraficantes, robándose la plata del Estado, incumpliendo con los gastos que tienen que hacer. Ahora la empresa privada ha tenido que, ahí formando una figurita que a él le está encantando, porque claro, la gente de dinero pues está diciendo, bueno, pongámosle agua a la Guajira, y hagamos esto, pongamos una escuela allí en Urabá. Pero entonces Petro dice, no, si ustedes no hagan eso solos, tienen que meterme ahí porque yo soy el presidente, entonces tienen que llamarlo a él y poner que el gobierno está haciendo eso, pero realmente lo que están haciendo eso es la empresa privada, gracias a Dios que tenemos, al menos pequeños, granitos de arena de ayuda y de progreso en el país, porque realmente si uno se pone a esperar que el gobierno lo haga, pues eso no va a pasar en este gobierno. No han hecho nada. Ustedes pueden escuchar a los expertos económicos en lo que es la ejecución del gobierno Petro, nada. Es que como tiene la plata guardada, ¿para qué? Para repartirla, para comprar votos realmente. Porque ¿qué hacen? Se la entregan a los violentos, hacen mesas de paz que cuestan fortunas. Le pagan a esta Justicia para la Paz, que eso vale 5.000 millones de pesos, creo que cada mensual, algo así. O 50.000, algo así. Para pagarle a la primera línea un sueldo a todos, para pagarle a todas las organizaciones, a todas las bodegas que ellos tienen para maltratar a todo el mundo y para detestar a los medios. Y ahora están obsesionados con Pegaso, con la ayuda de medios de comunicación que también se están convirtiendo como en los lavacaras del gobierno. Eso sí es verdad. Por ejemplo, la W a veces resulta, uno no entiende cómo le lavan la cara en muchas cosas al gobierno. El señor Coronel ahí en la revista Cambio también haciendo apología. Él no se dedica a analizar qué hace Justicia para la Paz, nada. Él se dedica a ver qué hizo Uribe, cómo va el proceso Uribe. Uribe para él eso es como, esa es su adicción. Él es adicto. No lo puede evitar. Creo que si lo meten a la cárcel y se muere, él va a seguir diciendo que todo era culpa de Uribe. Así es el señor Coronel. Y eso es lamentable en un país avanzado. Y el señor Coronel vive aquí en Estados Unidos. No sé por qué admiten personas progresistas y de izquierda en un país de estos. Sería bueno que el presidente Trump se ocupara de estos personajes colombianos que vienen acá a vivir como reyes, como reyes. El presidente de noticieros, andan en carros de último modelo, tienen apartamentos carísimos, te dan la vida de los magnates aquí, pero hacen parte de la ideología de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en Estados Unidos? Por favor, le pido al señor Marco Rubio que observe eso con mucho cuidado y tome cartas en el asunto, por lo menos en este gobierno, para que aprendan a respetar a Estados Unidos estos personajes que son parte de la prensa del señor Petro allá en Colombia, que no hacen sino felicitar y aplaudir al gobierno supuestamente de la vida.
la potencia de la vida que dice el señor Petro. Bueno, en otro asunto que se parecen el señor Trump y el señor Petro, los crímenes que cometen ellos son ilegales y los apelan. El señor Trump está acusado de solamente en uno, 34 crímenes financieros, sexuales. Tiene el caso más grande en Georgia por tratar de robarse las elecciones en Georgia. Tiene un gran delito de concierto para delinquir en Georgia. ¿Qué ha hecho el señor durante la campaña? Decir que el gobierno del señor Biden utilizó el aparato de justicia para perseguirlo y para acusarlo y que él es inocente y que mire que Dios le mandó el mensaje y le salvó la vida y que él es el salvador de Estados Unidos y que él no ha cometido ningunos crímenes y que toda esa gente que lo acusa se las va a pagar. O sea, él sí va a hacer lo que él dice que Biden le está haciendo a él, cuando los crímenes los cometió él. Espero que me comprendan en esa parte, porque es así. Acusa de lo que él está acusado y tiene más de, 40 delitos que ha cometido y quizás van a ser impunes porque tiene todo el gobierno ahora a su favor. Y lo que él le está diciendo a este gobierno que estaba haciendo él lo va a hacer él mismo, porque va a tener un fiscal. Todas las autoridades van a ser del gobierno Trump. Entonces, va a salir con la suya. Con todos sus delitos se va a salir con la suya, señor Trump. Y pues miremos al señor Petro. ¿Qué está haciendo el señor Petro? Empezando por los crímenes de su hijo, toda esa plata que usaron del narcotráfico para ganar las elecciones. Cuando el Consejo Nacional Electoral decidió que había que abrir una investigación, pues él levantó el grito en el cielo, dijo que eso era una completa violación a la Constitución, que qué están haciendo, qué está haciendo esta gente, sean brutos, van a acusar al presidente. Entonces, resulta siendo ilegal los crímenes que comete este señor Petro también, y los apela todos. Todos están en espera. Y los crímenes de su hijo también los apelan y están ahí, esperando a que los términos se agoten y ya, prescripción del delito. Y pues ahí cumplen la Constitución, porque cuando un delito prescribe por tiempo, por términos, pues se cumple la ley, de cierta forma. Entonces, esa es la forma de cumplir la ley. Alargar los procesos y salirse con la suya. Y pegado a esto, pues este señor Trump y este señor Petro odian la corrupción, pero sus funcionarios son delincuentes. Y ellos dicen, no, mire cómo Joe Biden, Trump dice, mire cómo Joe Biden se gastó la plata allá en North Carolina, mire que hubo esa devastación del huracán Milton, y mire, están cogiendo la plata para otras cosas que no es arreglar los problemas a la gente, imagínense. Eso decía el señor Trump. ¿Y qué está haciendo él? Nombrando unos personajes que no serían aceptados en ningún país del mundo como ministros de un país como Estados Unidos. Corrupción. Está nombrando los amigos de él, los que le fueron leales, los que pusieron el pecho y dijeron, sí, el señor Trump tiene razón, se robaron las elecciones, le robaron las elecciones, todas esas mentiras que dijo Trump durante estos 4 años, que ahora parece mansito. La semana pasada que fue a visitar al presidente Biden, que lo recibió como un estadista, como un doctor presidente, a este señor, si se le puede decir, porque es que ya se ganó las elecciones y las ganó, como dice él, es impresionante, es escandalosa la forma como se ganaron las elecciones. Y por eso nadie puede decir nada, porque la gente lo eligió. En eso también se parecen, como Petro.
Todo el mundo votó por Petro y Petro es la solución y él es el magnate del cerebro y es la economía, tiene la economía en la mente y ese hombre es un superdotado. Ese hombre esa es la revelación del mundo aquí para Colombia. Él la arregló para arreglar a Colombia para siempre. Mentiras. Así es. Y aquí también toda esta gente eligió a Trump. Y esperamos que no se arrepientan y esperamos que pues, a Estados Unidos le vaya bien. Somos muy diferentes. O sea, es una distancia que es incomparable. Hay que pensar que toda la gente de Colombia no pudiera. Gente que merece venir acá, conocer, disfrutar de este país. Y gente que vive acá, como los que le mencioné antes, y muchos más que tienen la visa de Estados Unidos, que si hubiera justicia, de verdad, que si quieren hacer justicia con las visas, deberían quitársela inmediatamente, para que sean congruentes, para que sean de verdad honrados con la gente, no mentirle a la gente tanto, no manipular tanto a la gente. Es cierto, el periodismo tiene que vigilar, cuidar, ser esto, pero es que hay unos periodistas que caen haciendo lavacaras y caen en el síndrome del otro lado, ¿no? Y ellos terminan viendo el lado izquierdo de la cosa, ¿no? Ellos solamente miran para allá. Ellos, por ejemplo, la revista Cambio, el señor de la W muchas veces, el señor este de Univisión, ellos solo miran allá, Uribe. Si hubiera un tema para el noticiero, todos los días sería Uribe. No es más. Para ellos no existe más males en Colombia sin Uribe. Eso es injusto. No estoy diciendo que el señor es bueno, pero es que son muy, muy manipuladores. Por ejemplo, cuando se dedican a hacer un reportaje sobre todas las atrocidades que hicieron estos infelices de la guerrilla de las FARC, Colombia. Volver a repasar eso. Porque la JEP lo hace allá calladitos y entonces hay 200 espectadores y las víctimas y eso y ellos están diciendo, sí, perdonen, no sé qué. Pero no hay reparación. Las tierras, ¿dónde están las tierras que se robaron las FARC? La guerrilla, todos estos violentos, asesinos. ¿Dónde están? ¿Por qué no las devuelven? Bueno, los paramilitares también tienen que devolver las tierras. Todo el mundo tiene que devolver esas tierras que eran de alguien. Y era gente inocente, de niños campesinos que se robaban la guerrilla para su ejército. Todos fueron hechos que conoció el país de verdad, canallescos, y que nunca más se deberían repetir. Y bueno, tenemos la esperanza de que todo va a ser mejor algún día. Ya pues las elecciones están corriendo en Colombia y esperemos que ese tema lo vamos a tocar más adelante. Es todo por hoy en estas coincidencias en que en realidad el señor Gustavo Petro y el señor Donald Trump se parecen. Sí. Buenas tardes.